Voy a responder ahora la pregunta que me han hecho, si es mejor sepultar a un difunto o incinerar, cremar, que es lo mismo. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que está permitido por la iglesia? Si no es pecado incinerar a un difunto o si lo es, si los que han sido cremados van a resucitar cuando sea la resurrección de los muertos. Asimismo, como toco este tema de los difuntos, voy a responder también a las misas gregorianas. ¿Qué son? ¿Cómo ayudan? ¿Cuántas son? ¿Quién las puede celebrar? ¿Por qué se deben de mandar a hacer? Así es que gracias por sus preguntas, por sus dudas, porque eso a mí me da gusto que ustedes quieran conocer más su fe y la conozcan con mayor amplitud, y no solamente por lo que me han dicho, me han contado, he escuchado, no, porque hemos estudiado, porque les demuestro lo que el Código de Derecho Canónico establece sobre esos temas. Así es que, pues bienvenidos como todos los lunes a este tema de formación. Agarre pluma, agarre cuaderno, que vamos a aprender. Me voy a sentar por acá, miren, voy a aprovechar esta banquita que está acá, aquí en el atrio de Acatlán. Desde acá vamos a ponernos cómodos para contestar esta pregunta. Bueno, les vuelvo a decir que para contestar voy a volver a usar el Código de Derecho Canónico, que ustedes ya lo conocen, y si no lo recuerdan, les repito, el Código de Derecho Canónico es el libro que establece los derechos, las normas, las obligaciones, los deberes que todo católico debe de tener. En este libro habla sobre los sacramentos, en este libro habla sobre los difuntos, sobre los sacerdotes, sobre las sanciones también. Si yo como sacerdote cometo un error, ¿cuál sería mi sanción a la falta que yo estoy cometiendo? Igual ustedes como laicos, si ustedes cometen una sanción, una falta, ¿cuál sería la sanción que ustedes tienen que pagar? Bueno, ¿qué es mejor, padre? ¿Sepultar o cremar? Aquí va a haber diferentes puntos de vista para cada uno. Algunos prefieren cremar a sus familiares, otros prefieren sepultarlos. Pero ¿qué es mejor? ¿Qué es lo que la Iglesia Católica ha dicho sobre esto? Bueno, la Iglesia Católica ha sacado un documento, una instrucción catequética que se llama Para resucitar con Cristo, ¿sí? Esa instrucción llamada Para resucitar con Cristo nos enseña o nos habla sobre cuáles son las formas en que una persona que ya murió se debe de proceder con su cuerpo. Así es que en esa instrucción dice lo siguiente, ¿sí? En esa instrucción dice lo siguiente. Yo tengo aquí algunos libros que voy a ocupar, un libro y unas hojitas que tengo aquí para algunos datos importantes. Es mejor, dice, la nueva instrucción da pautas para que de conservar las cenizas en caso de cremación con algunas normas específicas. De entrada les digo algo, la cremación no está prohibida, no es pecado, ¿sí? Si alguien crema a un familiar, no es pecado y no está prohibida. Pero no es lo mejor, porque la Iglesia, fiel a la doctrina, sigue recomendando mucho más que si una persona ya falleció, se le dé una cristiana sepultura. Tanto así que una de las obras corporales, les recuerdo, es sepultar a los fieles difuntos. Y vamos entonces a ver lo que nos dice el Código de Derecho Canónico. En el canon 1176 dice lo siguiente. La Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos. Sin embargo, no prohíbe la cremación. Ojo, no prohíbe la cremación, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. A ver,
Dice, la iglesia sigue recomendando más sepultar a los que ya murieron, pero no condena ni es pecado tampoco si en algún momento alguien crema a una persona que ya murió. ¿Por qué razón? Vamos a ver por qué. Primero que nada, ¿por qué la iglesia sigue recomendando más sepultar a un difunto que cremarlo? Primera, por la cuestión doctrinal. Recordemos que cuando Cristo, nuestro Señor, muere, cuando es bajado de la cruz, dice el texto sagrado que lo llevaron a sepultar, ¿sí? Lo llevaron a un sepulcro, pues. Dice, un sepulcro nuevo que nadie había usado todavía. Por eso, por cuestión doctrinal, ¿sí? La doctrina de la iglesia, por cuestión bíblica, así como Jesús fue sepultado cuando Él muere, así también nosotros lo más recomendable es sepultura. Pero también el sepultar a una persona por la cuestión del respeto que se le debe de tener a una persona que ya murió. Es decir, su cuerpo, recordemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando tú te bautizaste, tu cuerpo, mi cuerpo, se convierte en templo del Espíritu Santo. Entonces, mi cuerpo, tu cuerpo, cuando yo muera, cuando tú mueras, merece respeto. Y así entonces, debemos de tener respeto, debemos de tratar el cuerpo de la persona, aunque ya no tiene vida, pero su cuerpo debemos de tratarlo con respeto, porque es templo del Espíritu Santo. Y por eso entonces, sepultar a una persona, tratar con respeto su cuerpo, dice, una sepultura cristiana es una obra corporal, es una obra de misericordia, es una de las misericordias corporales. Cuando tú vas y das un entierro, una sepultura cristiana a una persona que ya falleció, teniendo respeto con su cuerpo, tú estás haciendo una obra de misericordia corporal. Muy bien. Ahora, también estoy diciendo que la iglesia no prohíbe la cremación. No es pecado la cremación. ¿Por qué razón? Porque la cremación de un cuerpo, de un cadáver, no toca el alma, ¿sí? No es que cuando tú lo metas al fuego, el alma se va a quemar. No, no, no. Porque si tú crees eso, estás en un error. Cuando alguien es cremado, su cuerpo, pero su alma no se toca, ¿sí? El alma no se quema. Por eso no es pecado, no es algo malo. Ahora, algo importante también que se debe de tener es que la cremación, ya que la cremación del cadáver, del cuerpo, al no tocar el alma, no impide, escucha, no impide la omnipotencia divina de resucitar el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Primero entendamos la palabra omnipotente. ¿Qué es omnipotente? Dios todo lo puede. Entonces, alguna persona podría decirme, ¿no? Pero si lo creman, entonces su cuerpo se va a deshacer. Sí, pero lo mismo sucede cuando lo entierras. Cuando tú sepultas a una persona, a lo largo de los años, su cuerpo se deshace, ¿sí? La tierra, los gusanitos, los animales se lo van comiendo, se deshace. Y eso, el hecho de que su cuerpo ya no esté, no impide la omnipotencia de Dios, dice en el momento de la resurrección del cuerpo, ¿sí? No impide la omnipotencia divina de resucitar el cuerpo y por lo tanto no es pecado, porque Dios todo lo puede. Eso es omnipotente, Él todo lo puede hacer. En ese aspecto la iglesia no prohíbe la cremación, pero dice que lo más recomendable es, por cuestiones doctrinales, sepultar el cuerpo o el cadáver de una persona que ya murió. Y luego continuamos también algo importante. Si alguien decide cremar a una persona que ya murió, entonces las cenizas que quedan, el polvo, las cenizas, dice, no está permitido conservar las cenizas en el hogar. Y ese es un problema, porque mucha gente es lo que hace.
lleva a su familiar, lo crema, le entregan la urna de las cenizas y ¿qué es lo que hace? Ahí tiene en la sala sus cenizas. Eso no está permitido y no puede ser. Eso sí es un error y es una falta, ¿sí? Y menos, escucha, menos repartir sus cenizas, porque también hay familias que lo hacen. Ya está mi mamá cremada, mi papá cremado, aquí están sus cenizas. Bueno, yo me llevo un pedacito de su polvo, de sus cenizas, tu hermana lleva todo tu pedacito, tu sobrino lleva todo tu pedacito de sus polvos, de sus cenizas. Eso no se puede. Eso sí es una falta de respeto a lo que era el cuerpo, ¿sí? Por eso está prohibido. Y tampoco se puede, está prohibido lo que algunos hacen, que tienen las cenizas y entonces, ay, es que a mi papá le encantaba el mar. Voy a llevar las cenizas y las avientan al mar. Está prohibido. Ay, es que a mi papá le encantaba el paracaidismo. Y entonces me voy a subir a se me fue el nombre, un paracaídas. Y desde arriba voy a aventar las cenizas. No, eso está prohibido. Está prohibido. Porque yo quiero que mi papá está en todas partes. No, no, cuidado. Cuidado porque entonces estás cayendo en un error filosófico. Esto es un error filosófico de una doctrina que se llama panteísmo, que se llama nihilismo. Eso es un error. Por eso, si tú decides cremar a tu familiar, las cenizas que se te entreguen en la urna no pueden estar en tu casa, ni las puedes repartir en cualquier lugar, ¿no? Incluso, fíjense, me ha tocado ver que dice, voy a sepultar aquí las cenizas de mi papá para que crezca como el árbol. Y hay gente zafada de la cabeza loca, que entonces como pusieron las cenizas ahí en el árbol, cuando el árbol crece, ahí van a hablarle al árbol. Aquí está mi papá, aquí está mi mamá. Fíjense nomás hasta dónde empiezan a pensar y a caer en errores ilógicos, ¿sí? Pero de verdad hay gente zafada de la cabeza. Y si me están viendo algunos, discúlpenme, pero es la verdad. Si usted lo ha hecho, es la verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer usted con las cenizas? Deben de estar en un lugar propio, ¿sí? Por eso hay nichos especiales para cenizas. ¿Por qué razón? Porque así como cuando tú vas a un panteón y ves las sepulturas, las tumbas, ves que es un lugar sagrado y de respeto, así debieran ser los panteones, lugares sagrados y de respeto. Lo mismo deben ser los lugares, los nichos donde están las cenizas. Un lugar que a ti te permita ir y rezar por esa persona que ya murió. No es lo mismo que tú tengas las cenizas ahí en tu casa a que lo tengas en un lugar que se preste a la oración y que tú reces por tu familiar ya difunto orando por él. Por eso deben de estar en un lugar especial. Así es que, repito, no es pecado la cremación, no está penada por la iglesia, pero la iglesia sigue recomendando hasta el día de hoy la sepultura. Ojalá quede claro. La primera pregunta que me han hecho. La segunda, que es fácil de responder. Padre, ¿qué son las misas gregorianas? Apenas me escribió una persona a mi WhatsApp y me decía, padre, quiero ofrecer misas gregorianas por mi esposo. Y le preguntaba a esa persona, ¿su esposo ya es difunto? Y dice, no, todavía vive. Le digo, entonces no puedo celebrar las misas gregorianas por él. ¿Por qué, padre? Y le expliqué lo siguiente. Las misas gregorianas son 30 misas que se deben de celebrar de manera constante, sin interrupción, diariamente, diario, durante 30 días, por un sacerdote o por diferentes sacerdotes, por una persona que ya murió, ¿sí? No pueden ser aplicadas por personas vivas, tienen que ser por personas ya muertas. ¿Por qué se llaman misas gregorianas? En honor a un santo, hoy santo, que fue papa de la iglesia, que se llamaba Gregorio Magno. Magno quiere decir el grande. Así como San Juan Pablo II es magno, porque es San Juan Pablo II el grande, el papa que ustedes y yo conocimos, así también hubo un papa que se llamaba San Gregorio Magno. Y les voy a platicar un poquito de la historia para que ustedes sepan por qué se llaman misas gregorianas. Bueno, cuenta la historia
de un monje llamado Justo. Ese monje había cometido pecados contra la pobreza monástica. Un monje hace promesas de ser pobre, de pobreza, de castidad y de obediencia. Entonces, ese monje llamado Justo no había cumplido la promesa que hizo de pobreza, porque era monje, debe ser una persona pobre. Bueno, llega el momento en que muere, este monje muere, ¿no? Llamado Justo. Después de la muerte del monje Justo, un compañero del monasterio, otro monje, informó a Gregorio, que todavía no era papa, pero sí era el superior de la comunidad monástica, superior de los monjes. Le informó que había soñado con Justo, con este monje que ya había muerto, y que le había pedido que se ofrecieran 30 misas por él. Y entonces este monje va y le dice a Gregorio, que era el superior, lo que había soñado, y entonces Gregorio ordenó que se celebraran 30 misas por ese monje Justo que ya había muerto. Después de los 30 días, dice que Justo se volvió a aparecer en sueños al monje como a San Gregorio ahora y les dio las gracias, diciéndoles que vivía ya en el estado de felicidad. Es decir, que había salido del purgatorio para ir al cielo. Por eso, las misas gregorianas son ofrecidas por una persona que ya murió. Y deben ser 30 misas seguidas. Si empiezo hoy, prácticamente durante un mes diario, mencionar al difunto en una misa. Repito que pueden ser celebradas por un solo sacerdote o por varios sacerdotes, pero no deben ser interrumpidas. No es que hoy sí la voy a celebrar y mañana ya no. No, seguidas, para que tenga eficacia. Y la creencia, la fe, es que acabando las 30 misas, la persona que ya murió sale del purgatorio y va al cielo. Por eso se llaman misas gregorianas, en honor a San Gregorio Magno. Y mucha gente las pide. Yo las he hecho 3 veces a 3 personas que me las han pedido y con mucho gusto. Ojalá quede claro, conozcamos más la fe católica, la fe a la que tú y yo pertenecemos y que a lo mejor algunos datos no lo sabíamos, ahora ya lo sabes. Ayúdame, suscríbete a mi canal, dale like, haz algún comentario. Haz algún comentario aquí en mi canal, compártelo, recomiéndame para que todas aquellas personas que no conocen su fe la conozcan y tengan una fe más firme. Que Dios te bendiga. Aquí está mi WhatsApp. ¿Tienes alguna duda o alguna pregunta? Escríbeme y les agradezco muchísimo por apoyarme en las obras sociales de caridad de nuestra asociación civil Buscando el Cielo. Y ustedes ven los días viernes todo el bien que hacemos en favor de la gente que nos necesita. Que Dios les bendiga.